Y es el momento de recibir al presidente de la Academia Nacional de Ciencias, miembro del Grupo Asesor Científico Honorario Pone la Mañana en Camino, Rafael Radi. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Les agrego además que Rafael se mueve en el área de la biomedicina, la bioquímica, y además es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Nacional de Medicina, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, como así también autor de decenas de artículos científicos, bueno, de difusión planetaria, y lo primero y principal, que es hincha de Liverpool. Buen día y bienvenido, Rafael. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, ¿qué tal? Bien, sabes que ya se ha acuñado la frase, es algo que vos lo tenés muy presente, cuando pase todo esto, ¿no? A propósito de planes, a propósito de desde cómo voy a estudiar o qué voy a estudiar el año que viene, o dónde voy a tomar vacaciones, o si me voy a mudar o no, o si finalmente le voy a pedir a mi novia casamiento. Cuando pase todo esto está como instalado, ¿no es cierto, Rafael? Sí. ¿Y es justa la frase? ¿Es pertinente, digámoslo así? Mirá, ayer fui a un local que queda cerca de la facultad a comprar unas baterías que necesitaba, y la persona muy amable que me atendió, que es el encargado, me decía, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Y entonces es una variante de la pregunta que tú me haces, cuando pase todo esto, que en definitiva es hasta cuándo termine esto. La verdad es que nosotros no tenemos una respuesta sólida hoy. Tenemos un escenario de mediano plazo que es de acá hasta fin de año, donde bueno, se va a terminar de procesar en el caso de Uruguay el desconfinamiento, esperemos que continúe siendo básicamente exitoso, y vamos a tener que adaptarnos a una situación que compatibilice la permanencia del virus en nuestra comunidad con la lamentable aparición de nuevos brotes y casos. De eso no nos vamos a poder separar, que compatibilice eso en una medida razonable y pequeña con el progresivo retorno a una vida que se parezca lo más posible a lo normal. Esa zona de compatibilización y aceptación de que hay una situación desafiante con la que vamos a tener que convivir y que cada vez vamos a tener más claro cómo responder ante nuevos brotes y cómo generar la mitigación en forma permanente, adaptándonos nosotros a formas de relacionamientos con el otro, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, retomar la vida y bueno, lentamente en esos equilibrios habrá que ir viendo cómo nos terminamos adaptando todos, hasta tanto pase algo como que pueda existir una vacuna exitosa, pero ahí estamos hablando de un horizonte 2021 y para adelante. Sí. Lo que la OMS tiene planteado es que en el caso de que haya una vacuna exitosa, el proceso de inicio de la inmunización, porque además después viene toda la etapa de producción y distribución de miles de millones de dosis, ¿no? Desde el inicio de lo que sería la inmunización por vacuna hasta que se completa a nivel planetario para tener una inmunidad global, donde ahí sí el virus esté muy atenuado en su capacidad de infectación, van a pasar mínimo 36 meses. Es decir, esto no se resuelve con que nos manden acá un montón de vacunas, claro, y nos inmunicemos nosotros, porque el día que tú salís de Uruguay y te vas a Bolivia, tú estarás inmunizado, pero los habitantes de Bolivia no, y a su vez tampoco tenemos muy claro cuánto tiempo la inmunización provista por una eventual vacuna va a permanecer con nosotros. Algo que se discute mucho. Entonces, para contestar a lo que tú decís, creo que vamos a tener que ir aceptando que tenemos una situación que se va a transformar como endémica por un tiempo que puede ser largo, y que eso requerirá nuevas formas
de adaptación de nuestro funcionamiento social, manteniendo ese delicado equilibrio entre, bueno, la aparición de casos y el retorno a la vida lo más parecido a la normalidad posible. Esa es la situación. Rafael, te advierto que quizás algunas de las preguntas que te haga sonarán para ti una vez más como con la lógica de llover sobre mojado, ¿verdad? Aún así, insistiré. A mí me parece, incluso aprovechando el ejemplo que pusiste y además aprovechando tu condición de hombre del mundo, en el sentido de que el flujo del conocimiento, el que vos tomás de otros y el que vos ponés a disposición de otros, literalmente casi podríamos decir que no conoce fronteras políticas, ¿no es cierto? Es decir, límites políticos de naciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, digamos, la actividad nuestra es natural, la ciencia es una actividad universal, y para nosotros los científicos, en lo que nosotros le llamamos la comunidad científica, las fronteras de los países no existen y tenemos, nos reconocemos como iguales independientemente de dónde estemos viviendo. Bien, entonces me apoyo en ese paradigma para que trates de ilustrarnos, porque aquí en Uruguay, esta es una hipótesis, pero en todo caso no tiene mucho sustento científico, definitivamente te diría que no tiene ninguno. Pero es increíble, porque el Uruguay, que está tan nutrido del afuera por definición, por trazabilidad histórica, sin embargo siempre guardamos la expectativa, el sueño, la ilusión, la soberbia, de que somos diferentes a los demás, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cuáles de las cosas que hablamos cuando hablamos de la emergencia sanitaria, cuando hablamos de la pandemia, son propias del planeta y cuáles son realmente algunos perfiles que podemos sugerir, ilusionarnos con que sean, buenos o malos, propios del Uruguay? Uruguay tiene un conjunto de singularidades que en el marco de esta pandemia, porque es a nivel mundial, pero en el caso de Uruguay estamos con una enfermedad de carácter epidémico, con brotes, tenemos algunas singularidades. Por un lado tenemos un tema de escala que hace que las acciones desplegadas en el territorio del lado del punto de vista sanitario y científico lleguen a todos lados, con una población que es bastante homogénea del punto de vista cultural, con un sistema de salud, como digo, que llega a todos lados, con telecomunicaciones que llegan a todos lados, y todo eso han sido herramientas muy potentes para lograr, por ejemplo, que una persona que empieza con síntomas rápidamente puede tomar un teléfono y llamar a su prestador de salud, sea público o sea privado. Para lograr, por ejemplo, que si una persona empieza a tener síntomas y se agrava, esa persona rápidamente puede ser atendida. Es decir, acá en Uruguay no hay casos realmente de situaciones desde el punto de vista sanitario complejas que no puedan recibir una atención en el término de horas. Y por lo tanto también todo lo que viene acoplado con la identificación de casos, el rastreo y la cuarentena, en Uruguay se ha logrado hacer en forma muy efectiva, también, entre otras cosas, por un tema de escala. Por otro lado, Uruguay es un país que no tiene grandes centros poblados hiperhacinados, claro, condición que favorece tremendamente la transmisión del virus. Tenemos un país que tiene baja densidad poblacional. Hoy sabemos que nuestro principal problema se terminó instalando en la zona metropolitana. El 85% de los casos que tenemos hoy están transcurriendo entre Montevideo y la zona metropolitana cercana. En el interior, si bien van a existir brotes seguramente nuevos y tenemos el desafío de la frontera, también por un tema de escala, uno imagina que se puede lograr un control. Entonces ahí, esos son algunos plus que Uruguay tiene, con una población además que globalmente es educada, que entiende los mensajes que vienen desde el Estado globalmente, que se ha realmente apegado en general a la solicitud, cosa que no ocurre en otros países. Contacto con muy amigos que tengo en México, que es el tercer país en las Américas golpeado, viene Estados Unidos, Brasil, después México,
y mis colegas me dicen, vos, acá es un relajo, se siguen haciendo las fiestas, nadie le da pelota a nada, bla, bla, bla. Entonces, claro, son escenarios que no son iguales. Yo sé que acá hemos tenido incidentes, que eventualmente hay cosas que no están apegadas a lo que la normativa sanitaria indica, pero en líneas generales se ha seguido. Entonces, bueno, esas son particularidades que nos ayudan. Y realmente, cuando tú miras los números puros y duros, todos los indicadores, por donde los quieras mirar, Uruguay está en una zona de gran control relativo de la enfermedad en el contexto mundial, digamos, muy arriba en esa escala. Y bueno, eso acoplado a que Uruguay, además, la comunidad científica, digamos, se puso a la orden y generó, entre otras cosas, una cantidad de herramientas como los test de detección viral que ampliaron enormemente nuestra capacidad de identificación de casos. Entonces también ahí estamos muy arriba y bueno, también esa es otra característica que Uruguay construyó y aprovechó en esta incidencia. Ajá. Y en ese contexto, bueno, es interesante porque, a ver cómo lo formulo, porque hablaste de Estados Unidos, hablaste de Brasil, hablaste de México, tres países que exhiben grandes dificultades en el asunto emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Sí, enorme, sí. Inclusive uno... Pero acá necesito, Rafael, que me ayudes. Seguramente no es casual que sus respectivos gobiernos tuvieron a propósito, o incluso aún siguen teniendo, una mirada, por decirlo menos, así como el piso, subestimadora del alcance de la pandemia, ¿no? Seguramente una cosa es hija de la otra, ¿no? Bueno, ahí hay elementos que son finos e importantes. Aquellos países y aquellos liderazgos que no lograron decodificar en su total medida de qué venía esto y cómo no se podía generar a punto de partida de la crisis sanitaria un problema político partidario, es decir, aquellos países donde se generó una fractura prácticamente con abordajes sanitarios antagónicos, claramente en Estados Unidos, que tiene de los mejores científicos y médicos, infectólogos y epidemiólogos del planeta. Recién recibí hace unas horas esa es una paradoja, artículo, ¿no?, llamado El fracaso americano, lo estoy para leer. Es decir, es una paradoja, un país tremendamente rico, con un capital gigantesco y una respuesta sanitaria que globalmente fue muy pobre, excepto en algunas regiones. En el caso de Brasil hubo realmente una mirada absolutamente negligente. Algo parecido sucedió en otros países y, por ejemplo, en países más parecidos a nosotros, como Costa Rica, en el otro extremo, que hasta mitad de junio venía muy parejo con Uruguay y eran los dos buenos alumnos de la clase, Costa Rica en un momento perdió el rastreo de casos a punto de partida del ingreso de personal de trabajo que vino desde la frontera de Nicaragua. El sistema no era tan robusto como ellos pensaron, por eso acá en Uruguay, a través del grupo asesor, hemos solicitado y se ha logrado aumentar el número de personas con capacidad de hacer los rastreos, para el caso de que los números aumentan, y Costa Rica, si bien venía teniendo un buen desempeño, se fue de escala. Pero en esos tres primeros países que tú decís, obviamente hubo fallas del entendimiento de qué se trataba esto, hubo una subestimación del grado de peligrosidad, y eso ha generado realmente una debacle en estos países. Hago hincapié en eso, incluso viene perfecto que haya citado el caso de Costa Rica, porque me parece que es bastante natural que parte del público, con todo derecho, pero aún apoyados en los datos objetivos que el Uruguay exhibe en la materia con relación al COVID-19, parte del público se pregunte o incluso sostenga, estamos exagerando, estamos pasados de rosca, estamos colocando a este asunto en un lugar de prioridad que no lo merece. Ante ese comentario, que repito, primero es aceptable porque forma parte de la libertad, pero segundo que es aceptable además porque podría venir hijo de los números, ¿verdad? Claro. ¿Qué respuesta científica podríamos dar? Ojo que... Bueno,
Eso mismo. Está muy bien y la verdad es que no hay que negarse a analizar ningún tipo de planteo en una situación que es muy dinámica. A mí me parece que hay un asunto que tiene que ver con etapas. Hubo una etapa inicial donde realmente los países tenían que preparar su sistema de salud para afrontar un posible desborde, sobre todo del nivel de medicina altamente especializada. Aquellas imágenes horribles que venían de Italia y de España con los CTIs desbordados, con pacientes que no recibían la atención adecuada, con médicos de primera línea totalmente desbordados, eso en ningún escenario uno lo quiere, y por lo tanto hubo una primera etapa de confinamiento que evitaba la propagación del contagio y daba tiempo para preparar al sistema de salud. Digamos, esa etapa yo creo que era inevitable transitarla. Afortunadamente Uruguay la transitó muy bien con una cuarentena voluntaria, manteniendo las libertades públicas. Creo que eso fue absolutamente decisivo. Luego empieza una segunda etapa, que es la etapa en la que estamos ahora, que es una transición que va desde ese confinamiento voluntario a un desconfinamiento que está relativamente cerca de finalizar, ¿no? Ahora arranca el fútbol, se habilitaron los teatros, los cines, quedan algunas actividades para un poco más adelante, pero las escuelas retomaron esta semana. En general la situación está bastante controlada, entonces esa etapa se está culminando. Ahora, ¿cuánto esfuerzo económico de recursos humanos hay que sostener e invertir en forma permanente de cara al futuro y por una cantidad de tiempo que uno realmente no sabe cuánto es? Y bueno, eso es una gran pregunta, por eso yo creo que en la etapa que se nos viene ahora tenemos que llegar a una situación de equilibrio entre un funcionamiento más armónico y el entendimiento de que necesariamente va a haber un cierto número de casos. Evidentemente aquellas personas que son generalmente las personas de mayor edad y con enfermedades previas son las más golpeadas, son las que más se tendrán que proteger. El resto de la población también manteniendo las medidas, pero ese nuevo equilibrio va a tener que, ir de la mano de esta nueva realidad, y por lo tanto ahí sí es donde se va a tener que dar la discusión de hasta dónde los aforos van a seguir siendo parciales, hasta dónde la cantidad de niños en una clase va a ser muy pequeña. Bueno, esas readaptaciones y refinamientos de las medidas es algo que va a haber que procesar en los próximos meses. De hecho, nosotros mismos ahora que hicimos el informe en mayo sobre el reinicio de las clases, nos estamos cuestionando ahora en el sentido, bueno, pasaron algunos meses, ¿qué fue lo que nos mostró la realidad? ¿Se puede dar algún paso más? Por eso se está pensando en el aumento de la presencialidad, se discute el aumento de días, el aumento de horas. Todo eso forma parte de un combo sobre el que hay que discutir, hay que analizar. Ahora, la estrategia que Uruguay definió fue la estrategia de la mitigación y de la supresión, es decir, de pocos casos. Esa es la estrategia en la que estamos hoy. No es la misma estrategia que siguió, por ejemplo, Suecia, y definitivamente no es la misma estrategia que siguió Brasil. Distintos países siguieron distintas estrategias. Sí. La estrategia de Nueva Zelanda y la nuestra es parecida, pero estoy de acuerdo en el sentido, por eso empecé diciendo que si esta situación nos acompaña mucho tiempo, va a haber que generar una nueva situación que se parezca más a la normalidad. Seguramente tengamos que mantener las medidas, algunas medidas, durante mucho tiempo, pero bueno, va a empezar a formar parte de la geografía habitual de nuestra vida habitual. Pero, por ejemplo, ya que lo insinuaste recién, y amparado en esta lógica que vos planteás, a mí se me ocurre, y digamos, mi razonamiento tiene que ver con esas lógicas, que podríamos probar en aumentar horas de clase de los chiquilines, ¿no? Uh-huh. En ese mismo contexto. Sí. ¿Qué es lo que estaría frenando ese paso hacia la normalidad dentro de esta excepcionalidad? Bueno, tú viste que con el tema de los niños tenemos la posibilidad de aumentar días, aumentar horas o aumentar días y horas. Entonces, con el concepto de progresividad, estuvo analizando con el gobierno y a nivel del grupo científico, y más bien
se fue hacia un esquema inicial de aumentar el número de días manteniendo el número de horas, porque eso logra, burbujas un poco más compactas, pero seguramente luego se va a pasar también al aumento de horas, pero ese aumento de horas, dado que el aforo de las clases no va, necesariamente va a aumentar, porque uno no puede duplicar o triplicar el tema de los metros cuadrados que tiene de escuelas, entonces ahí la pregunta del punto de vista biológico y sanitario es, de acuerdo a lo que ha sido la experiencia estos meses previos, y si se mantiene el bajo nivel de infectividad entre los niños y una baja circulación comunitaria del virus, ¿es posible que los niños ahora puedan estar un poco más cerca entre sí? Y quizás separando niños más chicos en cuanto a primero, segundo y tercero, en cuanto a esos primeros pasos de los de cuarto, quinto y sexto, que sabemos que a medida que aumenta la edad, el riesgo va aumentando un poquito. Podemos ir dando esos pasos, aumentar el número de días, luego aumentar el número de horas, quizás primero con los niños de primero, segundo y tercero, luego con los de cuarto, quinto y sexto. Y eso no se puede hacer todo de golpe, porque los países que han tratado de hacer todo esto de golpe, como Israel, tuvo un resurgimiento de casos y se le dispararon los casos y realmente se les descontrolaron. Entonces, lo que tú decís es así y son parte de lo que nosotros llamamos la progresividad, la regulación y el monitoreo. Hay que ir dando pasos, hay que ir midiendo y los pasos basados en la evidencia. Hoy sabemos que los niños más chicos son los que menos dificultades tienen con la enfermedad y por lo tanto quizás son esos primeros años de escuela los que, pero esto mirá que no lo hemos discutido a este nivel, pero seguramente sí, en algún momento se va a discutir, son esos primeros años, primero, segundo, tercero, donde quizás los riesgos son extremadamente bajos y donde vale la pena dar ese primer paso. Y si eso funciona bien, luego hacerlo con el resto. Y bueno, y ahí ir incorporando actividades, ir incorporando horas, ir incorporando días y seguir midiendo, siempre y cuando no vayamos a un escenario de transmisión intensa y sostenida comunitaria, que es donde los casos se te disparan. Justamente ayer estuvimos reunidos con la gente de CTI para mantener presente de que si bien hoy los casos son muy pocos, igual vos tenés que tener una cierta capacidad de recepción, porque entre el poco y el mucho son unas pocas semanas de diferencia. Entonces vos no podés desmantelar todo porque hoy tenés 4 casos. Entonces, bueno, esos equilibrios hay que mantenerlos y hay que seguir midiendo hasta que se vaya. Es un reajuste permanente, Alejandro. Bien, y en ese contexto te pregunto, me apoyo en lo que vos 3 meses atrás le dijiste en una muy buena entrevista, le dijiste a La Diaria, mi ilusión, 3 meses y pico atrás, mi ilusión es que en 3 meses la salida como proceso de transición esté más o menos en curso. Esa ilusión que tenías justamente hace 100 días atrás, ¿coincide con lo que estamos viviendo 100 días después? Es interesante que hagas esa cita, porque inclusive lo estuve discutiendo con el periodista que me hizo la entrevista, Leo Lagos. Leo Lagos, sí, claro. Leo Lagos, hace unos días, que es un periodista que se ha dedicado a temas científicos desde hace mucho tiempo y lo hace muy bien. Mi conclusión es que sí. Mi conclusión es que el escenario agosto, con un proceso relativamente ordenado de salida, porque hay que recordar que cuando esta entrevista ocurrió, estábamos en el confinamiento y no se sabía cómo empezaba esa salida. ¿Tú te acordás? Empieza la construcción, empiezan las escuelas rurales, ¿qué va a pasar con las maestras? ¿Qué va a pasar con los gremios? A los 15 días los testeamos, nos van a dar positivos, van a dar negativos, esto va a ser un lío. Era un mar de incertidumbre. Entonces, yo creo que pensando hacia atrás en 3 meses, la mirada de agosto, donde los días empiezan a ser más largos, el clima empieza a ser más benévolo, se acopla al desconfinamiento, era el escenario donde yo quería estar. Y la verdad que pienso que es el escenario donde estamos, que no es el escenario de los países cercanos. Si tú miras Argentina y miras Brasil, por distintas razones, ambos están en situaciones mucho más complejas que nosotros. Ahora, si la pregunta es, ¿esto se terminó como proceso de transición? No se terminó. Creo que este brote de la salud del área metropolitana nos generó un ruido que, entre comillas, no estaba en los planes, porque fue un poco más intenso de lo que se preveía, pero estaba dentro de lo previsible. Pero creo que, como hemos visto, los números están indicando
que la situación sigue estando bajo relativo control, el número de contagiados diarios. Estamos pudiendo controlar la frontera, que era otro gran, enorme desafío. Entonces creo que sí, creo que en líneas generales esa ilusión de hace 3 meses se está cumpliendo. Siento que seguimos avanzando, no han habido grandes retrocesos. Bueno, ahora retorna la educación. Veremos a ver si este reingreso de la educación, con todo lo que implica en términos de interacciones humanas, contactos, aumento de la movilidad, en 10, 15 días nos sigue dando un escenario como el que tenemos hoy. Y bueno, de cara a la primavera, yo te diría que bueno, si seguimos en estos guarismos, hemos sorteado el invierno en forma, yo creo, muy exitosa como comunidad. Bien, para terminar en el último tramo, porque además me consta tenés muchas exigencias, no solo mediáticas, sino las propias nuevas de tu condición de integrante del grupo asesor y las propias históricas de tu condición de hombre de la ciencia, ¿no es cierto? Sí. En todo caso, si pudiéramos pasar una especie de raya, y cuando en el arranque de todo esto estábamos legítimamente tan llenos de dudas, mi impresión es que tenemos algunas dudas menos y algunas dudas nuevas, la humanidad en el fondo, ¿no? ¿Cuáles serían unas y cuáles serían otras? Estoy hablando de la pandemia en general y la convivencia nuestra con ella, ¿no? Creo que una de las enormes incertidumbres de cara al futuro es qué va a pasar con la movilidad planetaria de todos nosotros. En lo personal, que digamos, yo tenía una actividad internacional más o menos una vez por mes, una vez cada 40 días. Obviamente que todo lo que son actividades, en este caso académicas, fuera del país, se han detenido a cero. Y yo mismo me pregunto, ¿cuál será mi próximo viaje? ¿Será dentro de 6 meses? ¿Será dentro de 1 año? ¿Será dentro de 5 años? Los congresos, por ejemplo, ahora tenemos un congreso en noviembre, entre comillas, en Estados Unidos. Todos vamos a participar por primera vez en la historia de esta sociedad científica a nivel de teleconferencia. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un escenario donde la movilidad de los humanos a través del planeta, a través de las fronteras, creo que va a modificar, se ha modificado en forma dramática y no queda claro cuál va a ser el futuro de esto, digamos. Entonces, bueno, ahí yo creo que ese asunto de la movilidad, el ir a través de fronteras, los eventos, el turismo masivo, creo que eso va a sufrir cambios muy importantes que todavía no sabemos. La propia industria de la aviación comercial no sabemos en qué va a terminar, y después, mirándolo como país proveedor de turismo y de servicios, tampoco tenemos muy claro cómo va a estar Uruguay parado en la temporada que se viene dentro de 5 o 6 meses. Seguramente mucho mejor que otros países, porque vamos a tener una situación sanitaria, si nos siguen acompañando los números, muy buena, y que puede ayudar a alentar que lleguen visitantes, pero aún así también es desafiante para el que llega, para el que está. Entonces, bueno, ahí creo que ese es uno de los temas importantes. Y después, en líneas más generales, es mientras salimos de esta pandemia, ¿cómo evitamos la próxima pandemia? Porque las condiciones biológicas, ecológicas, de hacinamiento, de gentrificación, están dadas para que vuelva a venir otra. En esta que vino hoy, estaba ya en los trabajos científicos que la comunidad nuestra maneja, estaba de alguna forma ya prevista las condiciones desde hace más de 10 años. Ajá. Y de hecho países como Alemania en 2012 tomó la decisión de generar toda una red de vigilancia epidemiológica y laboratorios altamente sofisticados a través de todo el territorio, esperando la próxima pandemia. Bueno, ellos lo armaron en el 2012, en el 2020 les cayó y respondieron. Nosotros acá tuvimos una ventaja en Uruguay, que contamos con 2 meses para prepararnos, y una comunidad científica y sanitaria que fue muy proactiva. Pero bueno, las condiciones a nivel planetario, con la pérdida de la biodiversidad también, porque recordemos que ¿cuáles son esas condiciones que promoverían que esto que sea relativamente común en nuestras vidas, que cada tanto tengamos un embate de estos? Y bueno, tenés el tema de los mercados húmedos, hacinados, donde conviven distintas especies de animales,
nativos, exóticos, con seres humanos, donde hay costumbres culturales de cocción incompleta de los alimentos, sí. Donde hay transmisión de un lado al otro. Por ejemplo, en los mercados estos húmedos, materia fecal cae de un lado al otro, de un animal al otro, vas, le compran el animal, se lo llevan a la casa, la mano arrastra tal cosa. Bueno, todo eso es un lío. Tenés una Pero cantidad, Rafael, perdóname. Ay, ¿se nos fue Rafael? A ver si lo recuperamos. En todo caso, metamos una tandita mientras recuperamos a Rafael. Porque a propósito de los mercados húmedos, se me ocurre preguntar, ¿pero acaso ese tipo de mercado luce como una novedad? Ya volvemos con La Mañana en Camino. Retomamos el contacto con Rafael, a quien ya vamos a despedir, pero antes, Rafael, estabas hablando de los mercados húmedos. Bueno, uno de los posibles escenarios que pueden ambientar nuevas pandemias. Y yo intentaba preguntarte, ¿pero acaso esto que tú narrás de los mercados húmedos, desde mi más, lo confieso, absoluta ignorancia, me da la sensación que no es algo reciente, nuevo o de la posmodernidad? Más bien diría que es algo histórico y si me apurás, hasta todavía peor en condiciones sanitarias si lo vemos tiempo atrás, ¿no? Pero la verdad que no tengo elemento objetivo para asegurarlo. No, lo que tú decís es verdad. Lo que pasa es que eso se acopla a dos asuntos. Uno es la pérdida de biodiversidad y de alguna forma los reservorios de virus animales generan un efecto dilucional para lo que podría ser el salto interespecie hacia el humano. Sí. Ese es un asunto, o sea que la pérdida de biodiversidad empuja a que los virus, en vez de distribuirse en un conjunto muy grande de animales y especies, empiecen a seleccionar aquellas que están más disponibles. Entiendo. En este caso el hombre. Claro. Tenés un aumento de la cantidad de gente a nivel del mundo, entonces vos perdés animales y biodiversidad a nivel de la zoología, aumenta el número de personas, aumenta la densidad de las ciudades, y por otro lado aumenta la movilidad. Hay que recordar que entre el momento que se detectó el SARS-CoV-2 y China avisó al mundo, pasaron 3 semanas. En esas 3 semanas hubo cientos y cientos de miles de pasajeros que fueron de la China a todos lados y de todos lados a la China. Claro. Y esos virus se distribuyeron a nivel planetario. Eso no pasaba hace 200 años. Naturalmente. Entonces el no haber alertado en forma inmediata generó una dispersión. Igual hubiese ocurrido, pero hubiese sido mucho más lenta, hubiese permitido preparaciones mucho más rápidas. Y cuando los italianos lo miraban de lejos y decían, los españoles, mirá lo que le está pasando a los chinos, en realidad les cayó a ellos un poco después, y nosotros empezamos a mirarlo de lejos, decían, mirá lo que les está pasando a los europeos, y nos cayó a nosotros. Y hasta donde yo sé, el único continente que quedó libre de SARS-CoV-2, pero no tengo la última información de las últimas semanas, es la Antártida. Todo el resto del planeta tiene SARS-CoV-2 distribuido, a punto de partida de un lugar en la Tierra. Pero me da la sensación que nos estás diciendo, si algo no hacemos, como humanidad me refiero, claro. Estos piñazos cada tanto los vamos a recibir. Sí, y van a ser cada vez más duros, porque si seguimos con menos biodiversidad, con cada vez más gente, con cada vez más hacinamiento, la posibilidad de transmisión. Si tú miras, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York ahora tiene un enorme problema, porque si tú querés, la ciudad de Nueva York como si tú querés mantener distancias interpersonales que disminuyan la posibilidad de contagio, lo que nosotros llamamos ahora el distanciamiento físico sostenido, hoy no te dan las veredas de Nueva York. Claro, Es decir, hay que pensar en una ciudad totalmente diferente. Porque, es decir, ellos ahora tienen una aplicación que tú entras y vos podés ver veredas rojas, veredas amarillas y veredas verdes. Las rojas son aquellas donde la cantidad de gente que hay hace imposible el distanciamiento físico sostenido. Y esto le pasa a la mayor parte de esa ciudad y de muchas otras. Entonces, esto también nos lleva a repensar de cara al futuro en qué tipo de ciudades vamos a vivir. ¿Cuáles van a ser los nuevos diseños urbanos para realmente evitar las formas de hacinamiento? Yo creo que el tema del hacinamiento humano en espectáculos, en las ciudades, en los aeropuertos, en los shoppings, en todos esos lugares interiores, seguramente es algo que también llegó para cambiar por un muy largo tiempo.
Ujú. Y seguramente, por decirte solo un detalle tonto, el tapabocas no se va a ir en breve y andás a ver si no vino para quedarse, ¿no? Bueno, ese es un asunto porque, ¿qué pasa? También el tapabocas no solamente ha evitado la transmisión del SARS-CoV-2, A eso me refiero. de el otro conjunto de infecciones respiratorias del invierno. De hecho, nuestros colegas CTIstas y que trabajan con enfermos con gripes y neumonías, nos dicen que hoy no tienen ocupación de infecciones respiratorias graves. No solamente no hay muchos pacientes con COVID-19, sino que tampoco con otras infecciones respiratorias Claro. que actualmente en el invierno estallan. Y bueno, es porque los mecanismos de transmisión son compartidos. Claro. Entonces, bueno, hay un escenario posible de cara al futuro. Yo no creo que lo adoptemos necesariamente como para el futuro, como parte así obligatoria de la indumentaria, pero ciertamente nos vamos a cuidar más y ciertamente es una barrera que cuando uno tiene una duda realmente ayuda mucho a evitar la propagación de esta virosis y de todas las virosis respiratorias. Tengo que ser internado si soy de los que digo, internado en un nosocomio psiquiátrico, si soy de los que digo, como digo, que el fútbol podría tener público y no habría grandes riesgos. Bueno, ese es un elemento muy interesante, porque tú fíjate que entre aforo 0 y aforo 100 tiene que haber también una transición. Hoy, y esto tampoco lo hemos discutido, voy a dar una opinión de carácter totalmente personal. El gran problema es el ingreso y el egreso, porque vos ahí donde se generan los cuellos de botella, ¿no, verdad? La gente Sí. entra y sale. Si tú resolvieras eso de alguna forma, y en algún momento va a haber que empezar seguramente a generar aforos parciales con familias o amigos que están juntos y luego separados 4 o 5 metros otros grupos, y así sucesivamente, porque la verdad que la actividad al aire libre no es un escenario de contagio. Entonces, si tú pensás que en teatros va a haber gente, si tú pensás que en cines va a haber gente, obviamente uno pensaría que en estadios abiertos puede haber gente. En El shoppings asunto hay es cómo- gentes. En shoppings hay gente. Entonces, y justamente el aire libre es en el lugar donde no se producen prácticamente los contagios, excepto que estés en una hinchada, uno al lado del otro, gritando durante 3 horas, porque el grito y el canto sí facilita la transmisión. Claro. Pero si tú pensás familias, amigos, en grupo de 2, 3, sentados, y luego a 3, 4 metros otros, y de aforos parciales, yo creo que son los escenarios que también necesitaremos transitar. Ahí lo que hay que coordinar muy bien son 2 cosas fundamentales: el ingreso y el egreso, y el tema de los baños, que en los estadios de Uruguay normalmente son de una pésima calidad. Entonces ahí hay que hacer un enorme esfuerzo para asegurarse calidad sanitaria e higiénica de ese nivel. Sorteados esos 2 principales escollos, yo creo que es un escenario sobre el cual va a haber que pensar y protocolizar para lentamente también ir integrando esa dimensión a nuestra vida. Rafael, tengo una buena noticia. Nos quedan muchos temas por abordar, ameritarán nuevos encuentros, ¿sí? Sí, Alejandro, y como te lo dije cuando coordinamos esta entrevista, espero que el retorno de las actividades más normales para todos me permitan disponer del tiempo necesario para acompañarte en estudio, así que ese es el compromiso para la nueva, quizás futura entrevista que tengamos. Rafael, será un placer, será una alegría y también será un honor. Gracias, Rafael. Bueno, saludos para ti y la audiencia, chao. Rafael Radi nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.